¿Alguna vez te has preguntado cómo elementos tan simples como la sal pueden tener un impacto significativo en tu vida espiritual? Hoy, queremos invitarte a un viaje de descubrimiento donde revelaremos el poder oculto de la sal como arma en la guerra espiritual. Hablaremos de manera clara y sencilla para que puedas comprender su uso puro y correcto. ¿Sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper toda maldición y atraer bendiciones de abundancia sobre ti? ¿Te has cuestionado por qué Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Quédate con nosotros hasta el final, porque te mostraremos la respuesta, y te aseguramos que te sorprenderás con las revelaciones sobre la sal como herramienta espiritual. Primero, reconozcamos una verdad absoluta: todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, lo que implica que la sal también fue creada con un propósito divino. No hay nada en este mundo que no haya sido formado por la mano poderosa de Dios. Cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego, todo resuena con esta verdad. En el Génesis, leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde los inicios de la creación. A menudo, pasamos por alto que Dios ha otorgado autoridad no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, animales y elementos naturales. Cada cosa tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego consume todo lo que toca, mientras que el agua da vida. De manera similar, la sal tiene la autoridad para preservar y purificar. Cada elemento es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Si todos los elementos del mundo tienen un propósito divino, ¿no es lógico pensar que la sal puede desempeñar un papel significativo en nuestra vida espiritual? Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no puede también preservar nuestra fe en tiempos de prueba? Queremos hacer una pausa para animarte a compartir tus experiencias con la sal en los comentarios. Sabemos que escuchar los testimonios de otros hermanos en la fe puede inspirar y fortalecer a muchos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través del uso de la sal. Por ejemplo, una hermana nos contó cómo experimentó un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en oración? Nos encantaría conocer tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos. En tiempos antiguos, las personas creían firmemente en el poder extraordinario de la sal. No solo conservaba la carne y sazonaba los alimentos, sino que, sorprendentemente, se utilizaba como moneda en la Roma antigua. De hecho, la palabra salario proviene de la práctica de pagar a los funcionarios públicos con sal. La Biblia utiliza la sal como símbolo de lo espiritual en varias ocasiones. Jesús enseñaba a través de parábolas y símbolos, pero no todo es metafórico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en nuestra fe cristiana. Entonces, si aceptamos el uso del aceite sin problemas, ¿por qué dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es algo negativo, utilizada en rituales oscuros. Sin embargo, esto es una distorsión de la verdad. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo desea robarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico, y Dios utiliza lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite de unción, mencionado 20 veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, se utilizaba para ungir la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como el tabernáculo y sus utensilios, marcándolos como santos y apartados para Dios. Puedes leer más en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibió reproducir el uso del aceite de unción para fines personales, de Éxodo 30. La receta del aceite de unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay indicios de que el aceite o sus componentes tuvieran poder sobrenatural en sí mismos. Más bien, era la obediencia a Dios en el ritual lo que demostraba santidad. Si Dios nos ordena ungir con aceite, debemos hacerlo. Entonces, reflexionemos, si Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito, ¿por qué no hacer lo mismo con la sal? Podríamos estar ignorando un arma poderosa que Dios nos ha dado. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la utilizamos de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 5 y 13,
Jesús declara: ustedes son la sal de la tierra. No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, afirmando: tu trono, oh Dios, es eterno. Estos actos nos muestran cómo Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos también la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. En Éxodo 4, 2-5, leemos: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso cotidiano de estos elementos podía convertirlos en meros rituales religiosos si se perdía de vista su propósito divino. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. El enemigo es un usurpador que busca distorsionar y corromper lo que Dios ha creado. En algunos países, se dice que alguien está salado, para referirse a la mala suerte, asociándolo con la brujería. Es cierto que los brujos utilizan la sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. Sin embargo, debemos recordar que la maldad y las personas perversas existen, y que no hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo intenta imitar y corromper lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad que había usurpado del hombre. En Mateo 4, 8-9, se relata: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Pero el hombre, por su desobediencia, había perdido esa autoridad, permitiendo que Satanás usurpara los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente: ¿somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Estamos utilizando las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. En Efesios 6-12, se nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal tras su creación mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es un ejemplo claro. Lot, buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La corrupción y el pecado habían alcanzado niveles insoportables. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí, la sal se utilizó como instrumento de juicio divino. En Levítico 2-13, se nos instruye: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Dios ordena al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda, lo que revela otra cualidad de la sal, la purificación. En 2 Crónicas 13:5, se afirma: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo un pacto de sal? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas simples y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, el pacto perpetuo. Hasta ahora, hemos visto 3 atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora, te invitamos a reflexionar: ¿por qué los brujos utilizan la sal para hacer brujería?
Lo hacen porque reconocen el atributo espiritual que representa la sal. Saben que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende el mundo material y espiritual, y que tiene estas tres autoridades específicas. Si se usa en su contra, podría causarles mucho daño. El enemigo ha intentado hacer creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, que solo los hechiceros utilizan. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta obsoleta usada solo en el Antiguo Testamento y relegada al olvido. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si los cristianos han dejado de usarla, es porque han sido engañados astutamente. Hoy es el día en que diremos, basta, a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal es el único elemento en la Biblia utilizado tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa en nuestra contra. No temas. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5 y 13. En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. El Salmo 107, 33-34 dice, Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. La sal marca una tierra estéril, un castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que debemos tener un amor genuino. Pero un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. La sal es un arma de guerra y de paz. Aquí nos enfocaremos en la sal como arma de guerra. Un ejército está para la protección de un país y se usará en el momento oportuno, cuando un invasor intente tomar por la fuerza el territorio. Mientras los invasores no intenten tomar el país, el ejército estará en forma pasiva, pero siempre preparado para la guerra. Lamentablemente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe ser usada para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada para Dios y espárcela en tu casa, tu barrio, tu ciudad. Ahora, te invitamos a que hagas esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco toda obra del enemigo. Toda brujería, toda idolatría, deshago todo pacto que el brujo y el hechicero han hecho sobre esta ciudad, y le doy un ultimátum al brujo, que si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra y en contra de los míos. Desde hoy y para siempre, nunca más se levantará la maldad en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Así sea escrito y así se cumpla. La sal es poderosa. Eliseo salió al manantial de las aguas, echó sal y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. 2 Reyes 2 y 21. Este es uno de los versículos más recordados sobre la sal. Eliseo, un hombre con la doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le concedió y sanó las aguas en el nombre del Señor. En Ezequiel 43, 24, se indica, los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto nos muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero que ofreces en el altar. Pasa por muchas manos antes de llegar allí. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución, casas de brujos, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de limpiar el dinero que llevas al altar. Regla de oro, si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, compra un paquete entero y destina el 100% al servicio de Dios. Usa esa sal solo y exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar un poco para Dios y otro poco para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para ser usada en el altar. Al igual que destinas la sal comprada únicamente para Dios, así debe ser el recipiente que usarás. No busques un frasco viejo en casa, compra un recipiente nuevo y dedícalo especialmente para honrar a Dios.
Esta misma norma debe ser empleada con el aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean purificadas de toda impureza, tal como se explica en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que sí entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para dicha tarea. En Números 6 y 19, se habla del pacto: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aquí se menciona el pacto de sal perpetuo. El pacto de sal sigue vigente en la actualidad y seguirá siéndolo para aquellos que honran a Dios. Siguiendo con nuestro estudio, es importante entender que el pacto de sal simboliza un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada donde ambas partes tienen responsabilidades. No podemos decirle al Señor que pactamos con Él y luego vivir como nos plazca. Dios honra a quienes le honran, y su promesa es que seremos sus hijos y Él será nuestro Padre. Sin embargo, debemos recordar los mandamientos de nuestro Dios y vivir conforme a su voluntad. En la cultura oriental, la sal simboliza durabilidad y lealtad, representando lo eterno. Se utilizaba como señal de pacto. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un símbolo adecuado. En Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad. Según las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de comer sal juntos. El acto de compartir una comida sazonada con sal comprometía a las personas a no traicionarse ni dañarse mutuamente, estableciendo una amistad duradera y una promesa de fidelidad perpetua. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, los protagonistas solían comer juntos, incluso compartiendo sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto celebrado. Se entendía que un pacto de sal debía ser cumplido sin falta. El incumplimiento o la traición al pacto de sal muchas veces se pagaban con la muerte, tal como se menciona en Números 18. Para ilustrar la importancia del pacto de sal, compartiremos una historia. Un historiador americano se encontraba investigando en una ciudad del Medio Oriente, y sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. Sabiendo lo peligroso que eran esas carreteras por la noche, decidió buscar refugio en una de las tiendas que estaban por el camino. Lo más probable es que esa tienda perteneciera a personas que asaltaban a los viajeros que se perdían, pero esto no le importó, la noche era fría y el peligro acechaba. El americano se acercó a la tienda y habló con el dueño, diciéndole que la ciudad a la que se dirigía estaba muy lejos y que era peligroso continuar por la carretera de noche. El hombre de la tienda le dijo: ¿acaso no sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré lo que llevas? El viajero respondió: sé que eres un ladrón, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces, el ladrón le dijo: ven, pasa, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa y lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el americano se levantó y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió con toda amabilidad. El americano subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió hasta la ciudad de destino. El ladrón sabía que pactar con sal era un servicio a Dios y lo honraría hasta el día de su muerte. El pacto de sal en Oriente aún es válido hasta el día de hoy y es un acuerdo mutuo que perdura incluso después de la muerte de uno de los que han pactado. Por ejemplo, si un comerciante va al campo a comprar 100 ovejas pero descubre que el pastor tiene 300 y desea venderlas todas, puede que no tenga el dinero suficiente para comprarlas. El pastor le propone hacer un pacto de sal con la promesa de que le entregará las 300 ovejas y el comerciante le pagará el resto en un plazo de 60 días. Ambos aceptan y comparten una comida sazonada con sal. Si el comerciante fallece antes de pagar la deuda, su hijo, consciente del pacto, honrará el compromiso de su padre y pagará al pastor. Es esencial entender que el pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. No podemos pactar con Dios y luego vivir de cualquier manera. Dios honra a quienes le honran.
Su promesa es que seremos sus hijos y Él nuestro Padre, pero debemos recordar y seguir sus mandamientos. En Éxodo 20, se habla del Valle de la Sal, donde la victoria es para quienes luchan por su bendición. Según 2 Samuel 8 y 13, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18.000 sirios en el Valle de la Sal. También en 2 Reyes 14, 7 se menciona que Amasías mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Los estudiosos no pueden ubicar exactamente este lugar, pero Samuel nos relata que allí David fue enaltecido por su pueblo al lograr una victoria poco común en las guerras. Qué difícil batalla le esperaba a David con tantos enemigos en su contra y un ejército que superaba en número a los israelitas. Pero Dios estaba con él. David obtuvo la victoria en el Valle de la Sal, venciendo a 18.000 soldados. Si no peleamos nuestras batallas, no ganaremos. Muchos crecimos con la frase, Dios pelea nuestras batallas, pero es una verdad a medias. Dios ganó la guerra, todo está hecho, pero nosotros debemos luchar nuestras propias batallas y pelear por nuestras bendiciones. Es una mala costumbre que han adquirido los cristianos modernos de solo orar y clamar, esperando que todo suceda sin acción. Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y sus palabras estaban acompañadas de acción. Él no se dedicó solo a orar, también actuó. Al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en obra la fe que se profesa. Es cierto que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un tiempo para poner en movimiento lo que creemos con el corazón. Para el israelita, la sal es algo muy importante. Con sal se sellaba el pacto de Dios con el hombre, con sal se purificaban las ofrendas, con sal se bendecía o se maldecía. Ese día, David tenía que demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, ¿tú qué deseas las bendiciones de Dios? ¿Qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en tu casa y esperas a que Dios se presente? ¿Solo te congregas en la iglesia y con eso te conformas? Muchos cristianos tienen la costumbre de esperar la respuesta de Dios sin tomar acción. No queremos hacer sacrificios ni esforzarnos más allá de lo mínimo necesario para ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no agradecidos. Queremos alcanzar la mayor de las bendiciones con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es sencilla, pelear por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a vencer, la sal será para bendición, si vas con una actitud de resignación, la sal será tu perdición. Así trabaja el brujo. Si un brujo maldice tu casa con sal y no estás consagrado a Dios, esa maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti, honras a Dios y eres fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente. Si no vivimos en el ámbito espiritual, entonces algo falta en nuestra vida. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9, 1, 7, se relata que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabino, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego con el lodo, diciéndole, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Tal vez aún no has comprendido lo que intentamos explicarte. Jesús unió lo espiritual con lo físico. La tierra es solo tierra, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús reconoció esto, mediante su autoridad, unió lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave, la obediencia y la acción completaron el milagro. El hombre tuvo que ir y lavarse, la fe sin obras es muerta. Pensemos en las plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre lo creado,
Hay plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo humano y animal, y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchos medicamentos de hoy en día son derivados de estas plantas. ¿Las plantas son espirituales o materiales?, podrías preguntarte. Claramente, pertenecen al mundo físico que conocemos, pero si te digo que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual, ¿qué pensarías? Al inicio de todo, no había nada, solo un enorme vacío, y de repente, la creación de todo en el Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual a lo material. En palabras de Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos lo espiritual al mundo material es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es pacto, limpieza, bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. En resumen, la sal ha sido utilizada como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el pacto entre Dios y el hombre. Se empleaba para purificar las ofrendas y condenar aquellos lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo perenne, se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser meticuloso y puro, desde la compra, dedicándola y utilizando utensilios nuevos reservados solo para este propósito. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. Se utiliza la sal en zonas afectadas por maldiciones de hechiceros, pecado y la maldad humana, en lugares que los espíritus malignos rehúsan abandonar, rezando e intercediendo durante el acto y restringiendo cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo ancestral. También se debe esparcir sobre los diezmos y las ofrendas presentadas en el altar, orando por la purificación de estos. En el hogar y lugares consagrados, la sal se dispersa para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno sin la fe y el compromiso hacia Dios. Es esencial que entendamos que la sal es una herramienta, un medio para manifestar la autoridad de Dios, pero no debe ser venerada ni usada a la ligera. Debemos ser correctos, siervos fieles, y no cometer el error de idolatrar los instrumentos que Dios nos ha dado. Como advertencia final, recordemos la historia de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés en Números 21. Después de que el pueblo de Israel habló contra Dios y contra Moisés, Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y muchos murieron. El pueblo reconoció su pecado y pidió a Moisés que intercediera. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios fue misericordioso, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran ser salvados del veneno. Sin embargo, el pueblo olvidó que el milagro venía de Dios y comenzó a idolatrar la serpiente de bronce. En 2 Reyes 18:4, el rey Ezequías destruyó la serpiente porque los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerada ni usada incorrectamente. Si usamos las herramientas de Dios correctamente y vivimos en obediencia, siempre tendremos el favor de nuestro Padre Celestial. No vivas en quejas, llantos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra, y la única meta es avanzar, no hay retroceso. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. Si te sorprendió el poder espiritual de la sal en la Biblia, no puedes perderte el siguiente tema sobre el significado del vinagre en la Biblia. Al igual que la sal, el vinagre tiene un poder espiritual oculto. Por ejemplo, Jesús bebió vinagre antes de expirar en la cruz. ¿Casualidad? Nada es casualidad. Había sido profetizado mucho tiempo atrás que el Salvador bebería vinagre antes de ser consumado. Descubre cómo este sencillo líquido esconde significados y usos espirituales impactantes.
Profundiza en las sorprendentes revelaciones bíblicas del vinagre y continúa tu crecimiento espiritual.